La Segunda República tenía unos objetivos muy claros que venían dados por quienes componían el primer gobierno provisional y luego el posterior con las elecciones, el constituyente, con las elecciones de junio del 31. Hay que tener en cuenta que era un gobierno que estaba formado la mayor parte por catedráticos, es decir, gente que tenía que ver con la educación, y además muchos de ellos venían de la institución libre de enseñanza, que había sido esa experimentación previa del siglo XIX, y otros procedían del Partido Socialista, de modo que el programa de la Segunda República es el programa a medias entre el socialismo y la institución libre de enseñanza. En primer lugar, escolarización total de los niños hasta los 14 años, lo cual traía como consecuencia que había que construir muchas escuelas, porque la escolarización total venía en un momento en que la escuela pública prácticamente no contaba, porque los gobiernos sucesivos, desde muchísimos años atrás, eran gobiernos que habían entregado la educación a la Iglesia. Por tanto, esto era un terremoto porque era volver a dar el protagonismo a lo público y, por tanto, tener necesidad de construir escuelas, construir maestros, es decir, dedicar muchísimo dinero a las escuelas normales de magisterio y, por tanto, un programa muy ambicioso, hasta tal punto que se piensa que se necesitaban, en una encuesta que hace este gobierno, en una estimación, se necesitaban algo así como 25.000 escuelas, más o menos, que se construirían en aproximadamente 5 años, es decir, un programa quinquenal de 5.000 escuelas por año. La República tiene la intención de hacer coeducación, es decir, niños y niñas juntos. Por primera vez, las paredes que separaban a los niños de las niñas desaparecieron. Y esto es una de las cosas más importantes desde mi punto de vista que programó la Segunda República. El ideal anarquista, el ideal libertario es una sociedad de hombres y mujeres libres. La forma de conseguir hombres y mujeres libres es que puedan tener opción a una formación intelectual, una formación sin ningún tipo de dirigismo, ni político, ni religioso, ni económico, ni de ninguna índole, y esas personas puedan decidir libremente cuál es su futuro como individuos y su futuro como miembros de una sociedad. Entonces, todo el trabajo de los maestros libertarios estaba encaminado a ese fin. Los medios que utilizaban o que intentaron utilizar para conseguirlo, pues era únicamente el propio ejemplo vital de los maestros y la palabra. Nada de la imposición violenta, ni coactiva, ni de ningún tipo. Eran ellos exponentes de esa sociedad que querían crear y que querían que los niños vieran que eso era realmente el ideal que se podía conseguir, y lo podían conseguir con una serie de conocimientos, con una serie de preparación de cara al futuro, sino de cara a conseguir esa sociedad libre, de hombres libres, que no tuvieran que depender de ningún tipo de estamento, ni religioso, ni económico, ni político, ni de ninguna índole. Que fueran ellos mismos los que labraran su futuro y fueran partícipes de esa revolución social que anhelaban todos los maestros libertarios. La República no improvisó, es decir, sacó a sus maestros de los que habían pertenecido a la universidad de la época de la dictadura, y por tanto maestros en su mayoría resistentes, maestros que se habían apuntado y que habían construido un sindicato que se llama FUE, la Federación Universitaria Española,
de donde salieron los maestros más conscientes que toman parte en este programa de la República. La República en sus 2 primeros años tuvo a los mejores profesores que había sin ninguna duda en el país, es decir, tenían la idea de que al maestro había que educar sobre todo a los niños empezando por los primeros niveles, y para eso se necesitaban maestros expertos, y esos maestros expertos había que crearlos a través de las escuelas de magisterio. Segundo bienio, el bienio negro, a partir de las elecciones generales de 1933, se olvidó todo lo que la República había planeado y las cosas empezaron digamos, a perderse, y no se recuperó el tono hasta muy tarde, es decir, hasta las elecciones de febrero del 36, pero ya prácticamente al borde de la guerra civil. Sin embargo, algún día habrá que hablar de que la educación, incluso en la guerra civil, la idea de la educación de la República fue muy, muy importante y la desconocemos en casi su totalidad. Y por tanto yo creo que habría que insistir en que de alguna manera el Frente Popular volvía a conectar con aquella idea inicial de los primeros gobiernos o del primer gobierno de la República, y por tanto pues hubiera sido a construir un país totalmente distinto al que tenemos. La República hay que llevarla hasta el año 39, porque en gran parte de España la República acabó justamente el 1 de abril del 39, pero hasta entonces hubo muchísimos territorios de España, de la España de entonces, que todavía estaban gobernados por la República, y eso quiere decir que este gobierno republicano, entre otras cosas, disponía de la educación, es decir, hacía un esfuerzo tremendo porque la educación siguiera siendo, aun en periodos de guerra, uno de los programas importantes. Aragón y Asturias son 2 ejemplos de la creación de 2 unidades militares compuestas exclusivamente por maestros, ¿no? Asturias y Aragón. Aquí se le llamó el Batallón de la Pluma, curiosamente, o el Batallón de Fete, que era el sindicato de la UGT, y estaba formado, estuvieron en el Pirineo defendiendo precisamente junto a una de las divisiones más importantes que protegieron Aragón. Una era por el lado libertario, la roja y negra, pero la otra era la 43 División Republicana. No solamente fue un retroceso, sino que fue cortar por lo sano. Realmente los fascistas, cuando hicieron el golpe, sabían qué es lo que pretendían, y lo que pretendían era suprimir de raíz toda posibilidad de evolución en cuanto a las personas, a las ideas de las personas. No solamente se prohibieron las mismas, sino a los que habían sido partícipes de esa socialización de las ideas, de ese progreso encaminado a un bien común general para toda la sociedad. En muchos fueron reprimidos violentamente, en muchos casos sufrieron cárcel, y en muchas ocasiones también incluso produjo la muerte de los mismos. El propio Ramón Acín fue fusilado, Paco Ponzán, que era otro de los más significados maestros libertarios, José Alberola, los hermanos Carrasquer, Félix Carrasquer, Francisco Carrasquer Presen. Todo ese periodo es que ha desaparecido, no existe. Fundamentalmente las maestras. Las maestras son las que hacen durante toda la guerra civil posible que la educación siguiera teniendo, por lo menos, aun dentro del caos que significaba muchas veces estar cerca del frente, que siguiera teniendo unos ratios interesantes. No solo dedicándose a aprender y a enseñar, que era el objetivo fundamental de la escuela, sino también las maestras con las niñas se dedicaban a organizar ropa para el ejército, educos para los combatientes, etcétera. Es decir, colaboraban desde todo punto de vista con el esfuerzo de guerra, no solo desde el punto de vista educativo. Y luego alfabetización de los soldados del ejército republicano
desde la misma trinchera. Buscaban espacios cuando no había acción, buscaban espacios y allí seguían enseñando, de modo que podemos decir que cuando acabó la guerra había muy pocos soldados republicanos que no supieran por lo menos estar alfabetizados en lo fundamental. En Aragón, por ejemplo, podemos decir que hay dos momentos represivos. Uno, en el año 36, justo en el territorio que los fascistas dominaron, hubo la mayor parte de los maestros asesinados lo son precisamente en este momento, pero es que en el 38, cuando cae el frente en Aragón, vuelve otra vez la represión y todos los que se habían salvado y que no pudieron escapar volvieron a caer. Al magisterio español, al magisterio valiente, se le expulsó del magisterio, a todos. En la guerra, el triunfo del franquismo fue nefasto. Toda esa grandísima labor pedagógica, toda esa grandísima labor social que realizaron los maestros libertarios, pues ha pasado desgraciadamente al olvido y no hay ahora una continuidad porque después de 40 años eso desapareció completamente. Nunca hemos recuperado lo que fue la enseñanza republicana, por muchas y variadas razones, pero fundamentalmente porque nunca nos la enseñaron ni la conocimos, y cuando la hemos conocido y la hemos querido aplicar era ya a veces demasiado tarde. Nos perdimos muchísimas de las enseñanzas de los maestros republicanos y yo creo que ese es uno de los problemas con los cuales nos hemos encontrado una generación que ahora intentamos, por lo menos por medio de los medios de información, por las exposiciones como esta, intentamos que la memoria prevalezca para el futuro, para que los nuevos maestros sepan que hubo una vez un intento muy serio por parte de la República de cambiar este país. Quizá el intento más serio en los últimos 80 años. Don Benjamín Royo Colás debió llegar aquí sobre el año 1922. Se estableció y en aquellos tiempos de la dictadura, pues la Iglesia mantenía un poder enorme sobre las gentes. Y don Benjamín pues no era ateo, completamente ateo a todas las religiones. Yo entré en la escuela cuando tenía 6 años, que ya había cumplido los 6 años, en el año 1927, a principios del año debía ser. Y en aquella época el maestro pues me dijo, bueno, pues bienvenido seas, que me acuerdo cómo lo dijo, bienvenido seas, me preguntó por mi nombre, mi apellido, pues bienvenido seas y te voy a dar un número. ¿Qué número? El número 86. 86 niños, 86 alumnos para un solo maestro, que con 20 hubiera tenido de sobras, pero 86. Así que llegaba donde podía. Pero en fin, la escuela cambió rotundamente. Ya se notaba que teníamos un maestro para enseñarnos y nosotros para aprender, si queríamos aprender. Y sí, realmente mi generación, los críos en aquella época, parece que el respeto de ese maestro, de la forma que nos hablaba, decíamos, pues es posible. El maestro don Benjamín, cuando salíamos a la recreación, él se quedaba abajo, pero delante de la escuela, para que nosotros lo respetáramos porque era nuestro maestro. Entonces, de los niños había quien no sabía cómo hacer, porque el cura estaba delante de la iglesia también con idea de recuperar
todo lo que pudiera. Era el momento de dictadura de Primo de Rivera, entonces parecían dos Antones. Y llegó a un momento que el cura y don Benjamín rompen las relaciones. No llegaron a la Guardia Civil, estuvo ejerciendo en Angüés hasta el año 1935. Ejerció y echó una instancia para irse a ejercer a Barbastro. Pero durante el tiempo, la República, que ya nace en 1931, lo primero que hizo el maestro es organizar un grupo teatral con toda la juventud de Angüés que quiso participar. Después de que don Benjamín Royo Colás ejerce en Barbastro, el grupo continuó hasta que estalló la guerra. Cuando estalló la guerra, y el grupo teatral ya no pudo continuar porque la mayoría de los del grupo teatral habían sido fusilados por Franco en Huesca, cuando se apoderaron la Guardia Civil aquí del pueblo. El maestro se marchó a Cataluña, en la retirada de Aragón, se marchó a Cataluña. Debió ejercer en algún pueblo de Cataluña, pero que allí no he seguido sus pasos, porque no he podido hablar con él. Y entonces, cuando vino la retirada el mes de febrero, a finales de enero y febrero del 39, el maestro pasó a Francia y debió estar en algunos campos del Mediterráneo, campos de concentración del Mediterráneo. Seguro que estuvo en Argelés, seguro que a lo mejor estuvo en Barcarès o en Bran. El último campo que debió estar debía ser en Bran, porque era un campo ya más civilizado con nosotros. Cuando salió el maestro del campo de concentración, se estableció en un pueblo, en la Signan-Corbière, que es en el departamento de l'Aude, cerca de Narbona. Es ahí que tuve noticias de él, por la primera vez. Y ya se había terminado la guerra mundial. Se había terminado ya. En Francia no ejercías de tu oficio. Basta que fuera maestro para que te dieran pico y pala. A lo mejor salió y le dieron como oficio, pues, secretario de algún ayuntamiento, para llevar papeles y sacarlos y volverlos a llevar. 6 años después, la familia pensó que tendrían falta de don Benjamín. Al Franco, al destituirlo, porque fue destituido como maestro todos los maestros que se sentían republicanos fueron destituidos, cuando no fueron fusilados, porque muchos fueron fusilados. Entonces, la familia, con las ganas que tenían de que el padre llegaba, pues le enviaron documentación para que pudiera regresar a España. Le habían asegurado que cuando llegara, que ejercería de maestro, cosa que no lo hizo. Al no ejercer de maestro, porque al ser destituido no podía ejercer de maestro, lo quisieron nombrar secretario del Ayuntamiento de Castillazuelo, del pueblo. En un régimen fascista no podía hacer secretario un republicano, llegar allí y decir: yo soy el secretario y antiguo maestro de Barbastro o de Angüés, pero que no podía presentarse en esas condiciones. Y la cosa fue de mal en peor, de mal en peor. Era un hombre que ya era perseguido por el régimen fascista y lo persiguieron por todo donde ponía los pies. Él ya no hizo la vida familiar. Lo pusieron en una posición tan adversa, se marchó. Y don Benjamín era músico, además tocaba muy bien la guitarra. Con la guitarra, él, al no poder ejercer de ningún puesto de trabajo,
con la guitarra y con grupos de jóvenes que se decidían a organizar bailes semiclandestinos, pues él tocaba la guitarra y dice, y los falangistas cuando sabían que se trataba de Don Benjamín, iban los falangistas y les rompían la guitarra y tenía que comprarse otra. Así que Don Benjamín cayó completamente en la miseria. Y Don Benjamín muere y lo entierran en un pueblo de Teruel, que ahora se me ha escapado el nombre de ese pueblo.